A ver, entonces vamos con la parte del módulo de contabilidad, ¿no? Nosotros para manejar la parte contable tenemos que ingresar aquí donde dice SAP ERP contable con el usuario respectivo. Seleccionamos la compañía que vamos a trabajar. Para este caso, ustedes manejan una sola. Y listo. En la parte contable, nosotros tenemos los módulos de cuentas por cobrar, de bancos, de cuentas por pagar, de contabilidad y del anexo transaccional. ¿Sí? Entonces vamos a la parte de cuentas por pagar, ¿verdad? En la parte de cuentas por pagar nosotros manejamos varias opciones, pero entre las más importantes y en las que vamos a manejar son las que dice tipo de transacción o gastos y la que dice maestro de proveedores. Entonces, ¿para qué sirve este tipo de transacción o gastos? Esta me sirve como una especie de plantilla para yo definir cuáles son los gastos que yo tengo en mi urbanización, ¿verdad? Es decir, puedo tener un medidor de agua en el parque central, un medidor de agua en la administración, y todo eso yo lo puedo definir como un tipo de gasto sectorizado. Sin embargo, la cuenta contable de gasto a la cual yo voy a configurar va a ser la misma, porque la cuenta contable se va a llamar para este ejemplo agua, ¿verdad? Y así sucesivamente puedo definir varios tipos de gastos. Mantenimiento de oficina, mantenimiento del club, mantenimiento de la garita. ¿Sí? Es una especie de centro de costo que nosotros lo llamamos como tipo de gasto o tipo de transacción, ¿verdad? Esta es una plantilla que se la realiza una sola vez y se le da mantenimiento dependiendo de la necesidad que se vaya teniendo a futuro, ¿verdad? Simplemente aquí se define un código, se define un nombre, se le asigna una cuenta contable, ¿sí? Por ejemplo, mantenimiento de vehículos, dependiendo de lo que sea, mantenimiento área social, por ejemplo, ¿sí? Y se graba con F10, ¿verdad? Los botones que ustedes ven aquí me sirven para hacer una búsqueda en cualquier pantalla. Yo presiono, por ejemplo, F7, digito una condición de búsqueda y la ejecuto la búsqueda con F8, ¿sí? Puedo también hacer una búsqueda, puedo hacer también una búsqueda por medio de un nombre. Lo voy a hacer así, presionando F7, voy a digitar porcentaje, entre porcentajes voy a digitar una palabra clave, ¿verdad? Y ejecuto la consulta con F8. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Al yo poner entre porcentajes la palabra social, lo que va a hacer el sistema es buscarme todas las descripciones que contengan la palabra social. Y así podemos hacer la búsqueda en cualquier pantalla o en cualquier opción del sistema, ¿verdad? Listo. Los siguientes botones son para avanzar, para retroceder, para ir al último registro, para ir al primer registro, para grabar en caso de que yo quisiera grabar algún cambio, el F10, para insertar en caso de que yo quiera insertar algún registro, para eliminar en caso de que quiera eliminar algún registro y para salir de la pantalla. Entonces, esta pantalla me sirve para hacer una plantilla de todos los gastos que yo tenga en mi urbanización o en mi empresa, ¿no? Tipo de transacciones o gastos. La siguiente opción es el maestro de proveedores. Vamos a ver cómo se crea un proveedor. Aquí tenemos, por ejemplo, una cabecera y el detalle del proveedor, ¿no? Avanzamos y están todos aquí, todos los proveedores, ¿no? Si yo quisiera buscar un proveedor en particular, presiono F7 o el primer botón o el equivalente a F7, digito donde dice número de identificación, el root que quiero encontrar y ejecuto mi búsqueda con F8 o con el segundo botón que está aquí, ¿no? ¿Verdad? Ya, aquí me dice que no tengo ningún proveedor así, voy a buscar otro y lo encuentra, ¿verdad? Entonces aquí encuentro yo a un proveedor. Si quisiera hacerle algún cambio, lo hago y grabo, obviamente, ¿no? ¿Cómo sé que ya grabé? Porque si presiono F10 o el botón me dice que ya no existen cambios para grabar. Puedo buscarlo también yo por nombre al proveedor, es decir, me acuerdo que tiene la palabra compu, entre porcentajes le pongo la palabra clave
y ejecuto la búsqueda con F8. Obviamente ahí me va a encontrar algunos que tengan la misma palabra compu, ¿no? Sí, entonces lo puedo buscar por root, como les decía. Puedo hacer cualquier cambio, ¿no? Ahora, ¿cómo creamos un proveedor nuevo? Lo creamos de la siguiente forma. Lo ponemos en la cabecera y digitamos, presionamos el botón insertar registro y empezamos a llenar los datos, ¿no? Siempre que nosotros veamos un campo en blanco y un campo gris, vamos a tener una lista de valores que la podemos sacar con F9. F9 o con este botón que vemos aquí, ¿verdad? Para sacar la lista de valores, nosotros tenemos que presionar F9. Igual cada pantalla tiene su botón de teclas rápidas, que los vemos aquí al lado justamente de la flechita roja, donde a mí me dice cómo yo hago, cuáles son las teclas rápidas para que funcionen en la pantalla, ¿no? F10 para grabar, F9 muestra lista de valores, etcétera, ¿no? Ok, entonces presiono yo F9 y le voy dando los datos a mi nuevo proveedor, ¿no? Le digo que es nacional, que es suministro de oficina, le voy a poner cualquier nombre, ¿no? Cualquier nombre, el tipo de actividad le voy a poner que es otros, la condición tributaria, esta sí es importante, tengo que decirle al sistema si es contribuyente especial, si es un contribuyente normal, o si es una persona natural sin RUT, o si es una persona extranjera, qué sé yo, ¿no? Le voy a poner que es un contribuyente normal. La tipo de identificación también es importante, ¿sí? Me dice que ya existe, le voy a poner otro aquí, ok, me detecta que es persona natural, ¿sí? Y pongo los datos del proveedor, ¿no? Que son los números de teléfono, el email, que es obligatorio para el caso de la facturación electrónica o las retenciones electrónicas. ¿Ok? Y no existe ningún otro dato, solo los que llenamos aquí y presiono grabar. Al presionar grabar me va a dar un código automático del proveedor que estoy creando, ¿no? En este caso le asigna un código SUM 002, ¿verdad? Y listo. Le asigna el código y yo tengo mi proveedor ya creado. Sin embargo, si quisiera cambiarle algún dato o cambiar algún correo de ese proveedor porque el proveedor quiere que le cambie el correo, yo vengo acá, puedo buscar por código, si me sé el código, puedo buscar por RUC o puedo buscar por una palabra clave, que yo sé que así se llama el proveedor, y ejecuto mi consulta, ¿no? O sea, para buscar yo presiono F7, la condición de búsqueda, y ejecuto la consulta con F8. Y le cambio cualquier dato que yo quiera cambiarle, ¿no? Listo. Entonces, de esa manera yo puedo crear proveedor y modificar, ¿no? En caso de que le quiera agregar el correo, solo se lo agrego y grabo. Listo. Entonces, aquí en esta opción de mantenimiento, las opciones frecuentes que vamos a utilizar son la de maestro de proveedores y tipo de transacciones o gastos para definir cuáles son los tipos de gastos que nosotros tenemos, ¿no? Ahora, aquí viene la parte ya más importante y más frecuente que vamos a utilizar, ¿no? Que es la parte de ingreso de documentos. Entonces, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, varias opciones. Entre las opciones que tenemos aquí, la primera es ingreso de documentos por pagar, que es la que me va a permitir ingresar todas las facturas de gasto, ¿sí? Y está bien dicho, todas las facturas de gasto, ¿no? En la segunda opción, donde dice ingreso de otros documentos por pagar, es donde me va a permitir ingresar documentos que no tengan que ver con facturas, es decir, vales de caja, documentos internos de crédito, de ajuste para algún proveedor, etcétera, ¿no? Son documentos que no se van a cargar al anexo transaccional, ¿verdad? En la tercera opción tenemos el ingreso de liquidaciones de compras electrónicas,
¿sí? Liquidaciones de compras y servicios electrónicas, ¿sí? En la cuarta opción tenemos pagos, es decir, en esta opción podemos pagar las facturas, los vales de caja, los gastos, todo lo podemos pagar en efectivo. Si nosotros queremos pagar alguna factura de algún proveedor en efectivo, lo hacemos en esta opción donde dice pagos con caja efectivo. La siguiente opción es la opción que vamos a utilizar para la justificación de caja chica, porque aquí dice pago múltiples documentos por pagar caja chica. Es decir, en esta opción vamos a utilizarla para justificar nuestra caja chica de las facturas, de los vales de caja, de lo que nosotros escojamos, ¿no? Después de haber ingresado, obviamente, todas las facturas o los vales de caja, ¿no? Por eso esto está en orden, ¿no? Aplicación de anticipos a proveedores es cuando yo hago primero un anticipo en bancos, luego ingreso la factura y luego voy a cruzar mi anticipo, ya sea en efectivo o en cheque o en transferencia, con mi factura que fue ingresada posteriormente. ¿Sí? Entonces ya vamos a ir revisando cada una de las opciones. ¿Ok? El resto son generación de retenciones y liquidaciones para la autorización del panel electrónico, corrección de datos. Es decir, que me permite aquí modificar ciertos datos que van al anexo sin necesidad que yo tenga que anular el documento. Me permite modificar, para el caso de las facturas, número de autorización, alguna observación, el sustento tributario. Eso me permite modificar, ¿no? Valores, impuestos, eso no permite modificar porque eso ya implica un asiento y otra información delicada, ¿no? La anulación obviamente me permite anular los documentos que yo he ingresado acá, que por algún error, algún motivo los ingresé mal, los tengo que anular y volverlos a ingresar, ¿ok? Entonces vamos a la primera opción que es ingreso de documentos por pagar. Aquí me muestra, apenas ingreso, me muestra una pantallita pequeña donde me pregunta si yo tengo el archivo XML en caso de que mi proveedor me emitió una factura electrónica, me pregunta si yo tengo el archivo XML para poder cargarla a la pantalla, ¿verdad? Es decir, yo aquí pongo ruta de archivo, voy a escoger el archivo, voy a escoger un archivo XML, ¿sí? Y le voy a poner cargar XML. Ya, aquí hay un dato importante, ¿no? Yo escogí cualquier archivo, ¿no? Y lo que me dice que este documento electrónico no pertenece a esta compañía, es decir, fue emitido para otro proveedor, no le permite cargar cualquiera tampoco, pues, ¿no? Porque de eso se trata de la facturación electrónica, tiene datos importantes que uno puede validar, ¿no? Entonces, no tengo yo uno para el ejemplo, déjeme ver acá, por favor, si tengo uno, y en todo caso, al cargar usted el XML, lo que va a pasar es que el sistema le va a cargar. Si no existe el proveedor, le va a cargar automáticamente, le va a crear automáticamente el proveedor. Le va a cargar los datos de la serie, físico, número de autorización de la factura, la fecha, el monto y todo lo demás, ¿no, verdad? Para que usted siga con el proceso. Le ahorra ciertos pasos nada más, no es que le hace la transacción completa. Pero si usted lo va a hacer manual, en caso de que tenga facturas manuales o en caso de que tenga una facturación electrónica, porque también recordemos que todos los XML no los carga el sistema porque existen ciertos XML del SDI que vienen con un formato diferente. En todo caso, si yo quiero ingresar el documento, me voy a solo ingresar, ¿verdad? Me muestra la pantalla, yo voy a insertar un registro, le digo que voy a presionar, voy a insertar un nuevo registro y voy a poner aquí F9 para saber, porque si yo no me sé el código del proveedor, yo presiono F9 y aquí empiezo a buscar el proveedor que acabé de crear, ¿verdad? Creo el proveedor, perdón, escojo el proveedor, le doy Enter, presiono F9, le digo que voy a ingresar una factura, me pregunta qué tipo de gasto estoy ingresando. Acuérdense que los tipos de gasto yo los defino acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de gastos? Le digo que es suministros de oficina o le voy a poner, digamos, alquiler de software, digamos, ¿ya? Le pongo la fecha,
¿Qué sustento tributario me está preguntando? Le digo con F9 que es un costo-gasto. Aquí le puedo poner un detalle adicional. ¿Sí? Le digo que la factura es de servicios y empiezo a avanzar con Enter o con Tab y le empiezo a dar los datos de la factura, el número de la factura, la autorización, asumiendo que esta es preimpresa. Le digo si le voy a hacer una retención o si le voy a hacer una retención preimpresa, electrónica o si le voy a dejar sin retención esta factura, ¿verdad? En este caso voy a decirle que le voy a hacer una retención electrónica. Cuando pongo que es electrónica, no le tengo que poner ningún otro dato, ni serie, ni número, ni nada, porque como es electrónica, el sistema lo hace automáticamente, ¿no? Si fuera preimpresa, obviamente ahí sí yo tengo mi talonario en la mano y sé qué serie es y qué físico es, pues, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, si está ocupado, me dice que ya está ocupada esa retención para otra factura. Pero en todo caso, ya ahí me permite ubicarle los datos de la retención en caso de que sea impreso. ¿Sí estamos? ¿Ya? Acá coloco el monto de la base grabada de la factura que la tengo en la mano. Es decir, voy a poner yo que es de $80, ¿verdad? Sí. Voy a seleccionar el tipo de impuesto. Se va automáticamente a impuestos, se va a las retenciones y me dice qué tipo de retención yo estoy haciendo. Le voy a decir que le voy a retener el 70% de IVA, que le voy a retener el 312, que es el 175. Al presionar Enter, automáticamente el sistema me genera el asiento contable, ¿sí? Sin que tenga que yo hacerlo o agregar alguna cuenta. Ya el hecho de haber puesto los datos aquí, de haber puesto la retención, de impuesto, perdón, y de haber puesto qué es lo que yo le voy a retener. Por ejemplo, le eliminé aquí y le digo que le estoy reteniendo el IVA, que le estoy reteniendo el 1.75. Al dar Enter se genera automáticamente el asiento, ¿no? Una vez que está generado todo este asiento, yo pongo grabar, me da un número de transacción que es igual, que es el mismo número de asiento, y para que esto finalice, yo tengo que poner imprimir o finalizar. Caso contrario, no lo voy a poder ver en mi estado de cuenta. Caso contrario, no podrá cargarse al anexo y tampoco le podré hacer los pagos. Entonces, la transacción termina no solo grabando, sino finalizando, ¿no? Aquí me pregunta si deseo imprimir el comprobante de retención. Le pongo que sí. Me aparece el comprobante de retención, lo imprimo, lo cierro. Y ahora me pregunta si deseo imprimir el comprobante contable, que es el resumen de todo lo que hice. Le pongo que sí y me aparece el comprobante de diario. Obviamente aquí está un logo de otro cliente, pero este es para el ejemplo nada más, ¿no? Y me aparece el comprobante contable, ¿no? Diciéndome el detalle, qué fue lo que apliqué el sustento, las retenciones, el impuesto que apliqué y su detalle contable, ¿no? Con las cuentas contables respectivas. Y aquí queda a criterio del usuario si lo imprime, si lo guarda en PDF con esta opción que está aquí, ¿verdad? O simplemente lo cierro. Entonces, una vez que ya cerré e imprimí, ya la factura queda lista para el anexo, lista para el pago y lista para que me salga en el estado de cuenta, ¿no? Es más, si yo voy a ver mi estado de cuenta, en reportes, cuentas por pagar reportes, voy a ver estado de cuenta a enero del 2022. Voy a escoger el proveedor que estamos haciendo el ejemplo, ¿no? Ya me aparece ahí
la factura que acabé de ingresar, ¿no? Ya lista para el pago, el monto y el valor sin las retenciones, ¿no? ¿Verdad? Entonces ese es mi estado de cuenta, ¿no? Ahora, si yo quisiera pagar esta factura con un cheque, me voy a bancos, transacciones, emisión de cheques, ¿sí? Entonces me voy a bancos, transacciones, emisión de cheques y me arroja una pantalla en la cual yo voy a empezar a ingresar los datos que me pide. Súper sencillo, así mismo, con F9, la cuenta contable, la fecha, automáticamente me aparece el número de cheque. Aquí yo pongo una descripción, abono, a factura, todo lo que yo quiera poner, ¿no? ¿Verdad? Escojo el proveedor, de ley tengo que escoger el proveedor y le digo que le voy a abonar $25. Si yo voy a abonarle a una factura, yo tengo que escoger la factura con F9. Todo escojo con F9, ¿no? Porque si yo no escojo la factura y quiero grabar, el sistema me dice que debo hacer el asiento contable. Para yo hacer el asiento contable, me voy a la opción, dice asiento contable, doy un clic en el primer registro y se me hace el asiento contable. Pero el asiento contable se hace como anticipo, porque el sistema detecta que no hay ninguna factura. Entonces, como yo voy a abonar a una factura, escojo la factura, me dice que tengo por pagar 81,48, yo le digo al sistema que solo voy a pagar 25, ¿verdad? Quiero volver a grabar y me dice que vuelva a hacer el asiento contable, vuelvo a hacer el asiento contable y ya se me cambia a bancos contra cuentas por pagar. ¿Sí? Solo porque el sistema detecta la factura. ¿Sí estamos? Entonces, yo voy, grabo mi transacción así mismo, me da un número de transacción, un número de asiento acá en la esquina, debo finalizar o imprimir, me dice si quiero imprimir el cheque, usted imprime el cheque, lo cierra y le sale el comprobante de egreso, ¿no? Este es el comprobante de egreso que sale con todos los datos para la firma, ¿no? Es el que se adjunta al cheque, ¿no? Le dice cómo está hecho el cheque, el asiento contable, qué facturas pagó, el monto de la factura, el monto pagado o abono y las demás firmas correspondientes, ¿no? ¿Verdad? Una vez que yo imprimí este comprobante de egreso, cierro. Recuerden que siempre debo cerrar estos reportes, ¿no? No se puede dejar los reportes abiertos. Imprimo, cierro, listo. Me voy a ver nuevamente mi estado de cuenta de este proveedor, donde dice cuentas por pagar, reportes, emisión de estado de cuenta. Escojo el proveedor a la fecha y me va a aparecer ahora así. ¿Sí? Se movió mi estado de cuenta y me dice que ahora tengo no solo una factura, sino que también tengo un cheque. Y me dice que ese cheque es un pago de $25 abonado a la factura 4152, según el ejemplo. Algo muy importante que tienen que darse cuenta es lo siguiente, que esta columna de pagos con este monto pagado siempre deben estar iguales. ¿Cuándo no están iguales? Cuando yo hago un anticipo y después ingreso la factura y no he cruzado mi anticipo con la factura. Entonces, si observa aquí, pagos y monto pagado están en $25 iguales, lo cual significa que yo he terminado todas mis transacciones de la manera correcta. Ahora, me voy a hacerle un anticipo a este proveedor, asumiendo que le tengo que dar, que le he dado un anticipo, ¿no? Me voy a bancos, anticipo por instalación, el motivo que sea, escojo el proveedor y le digo que le voy a dar un anticipo de $33. Como es anticipo, no escojo factura, se carga la cuenta de anticipo, grabo, finalizo, imprimo el cheque, imprimo mi comprobante de egreso, listo, le he dado el anticipo al proveedor. Voy a revisar mi estado de cuenta y tengo, si ustedes se dan cuenta, aquí
ya tengo en pagos $58 con el anticipo que le di. En monto pagado tengo solo $25. ¿Y qué es lo que me dice el estado de cuenta? Que yo ya solamente le debo 23,48 al proveedor, lo cual es correcto. Lo que no está correcto es que yo todavía no cruce ese anticipo con la factura, porque a nivel de estado de cuenta me dice realmente lo que yo le debo. Pero a nivel de balance yo voy a tener elevada mi cuenta de anticipo en $33 y mi cuenta por pagar en 56,48. A nivel de balances lo voy a tener así, lo cual mis balances me van a indicar que yo no he cruzado mi anticipo con la factura. ¿Sí estamos claros? Entonces, a pesar de que mi estado de cuenta me dice lo correcto, que solo le debo 23,48. Entonces, ¿cómo yo cruzo este anticipo con mi factura? En la opción que les indiqué anteriormente, me voy a cuentas por pagar, transacciones, donde dice aplicación de anticipos a proveedores. Allí voy a escoger mi proveedor. Y de hecho me dice que tengo un anticipo de $33, ya me advierte, ¿no? Es más, al ingresar la factura, también me tendría que advertir que tengo $33 de anticipo. Escojo con F9 qué tipo de anticipo le di, si le di cheque, una nota de crédito, una transferencia o un pago en efectivo. En este caso fue cheque. Con F9 escojo cuál es el cheque, aquí me aparece el de $33. Y acá voy a escoger la o las facturas a la cual yo voy a aplicar el anticipo. Digo que factura, doy enter, F9 y escojo mi factura que me aparece con un saldo de 56,48. Pero como mi anticipo es solamente de 33, yo le digo que el monto que le voy a aplicar a la factura es de $33. ¿Sí? ¿Estamos claros de ahí? Luego hago mi asiento contable solo dándole un clic y pongo aplicar anticipo. Entonces, al aplicar el anticipo, yo estoy generando un asiento de contrapartida, anticipo contra cuentas por pagar, lo cual va a hacer que ya no me aparezca, que en mi balance la cuenta por pagar ya me aparezca real y mi cuenta de anticipo ya no me aparezca elevada. Entonces voy a sacar nuevamente mi estado de cuenta. Y aquí es la parte donde les indicaba, estos columnas de pagos con monto pagado deben estar siempre iguales, lo cual indica que yo tengo todas mis transacciones cruzadas o bien hechas, o no tengo anticipos en el aire, ni dejé de cruzar los valores. Si se dan cuenta, aquí cómo cambia, ¿no? Tengo el anticipo, tengo que 58 y acá tengo también que 58, están iguales, significa que todo está saldado y mi factura está con su saldo real. Es decir, ya no voy a tener en mi balance la cuenta de anticipo elevada, y la cuenta por pagar realmente va a salir los 23,48, que si yo comparo este estado de cuenta con mi balance debe ser igual, ¿no? ¿Ok? Ya, nos vamos a la parte de ingreso de otros documentos por pagar, aquí donde nosotros vamos a ingresar ya vales de caja o cualquier otro documento que sea gastos no deducibles, qué sé yo, ¿no? ¿Verdad? Entonces nos vamos aquí a la parte donde dice ingreso de otros documentos por pagar. La pantalla es parecida a la anterior, lo que no tiene es para hacer retenciones y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces voy a presionar aquí F9, voy a ingresar cualquier proveedor, ¿no? Aquí con F9 le digo que voy a ingresar un vale de caja. ¿Qué tipo de gasto es? Le pongo que es gasto, déjeme ver si no tengo deducibles. Pues le voy a poner alimentación no deducible, la fecha, esto va sin sustento tributario, porque no es un comprobante válido para el anexo. Puede ser también vales de caja de taxi, qué sé yo, ¿no? Aquí usted le asigna la numeración que usted desee, porque son documentos realmente no autorizados. En base exenta usted puede poner $25 y se va directamente a generar el asiento contable, ¿no? Dándole un clic aquí, se genera el asiento contable, ¿no? Si estamos, yo grabo y así mismo imprimo, ¿no? Mi comprobante en caso de que yo quiera
imprimirlo, guardarlo en PDF o simplemente cerrarlo, ¿verdad? Y así sucesivamente yo puedo ingresar varias vales de caja o otros documentos, qué sé yo, que yo tenga a la mano por ingresar, ¿no? ¿Verdad? O en este caso, facturas de caja chica. Si son facturas, obviamente las ingreso por aquí. Si son vales de caja, otros documentos, los ingreso por acá, ¿verdad? Pero al final, si fuese algo, una justificación de caja chica, nosotros tenemos la opción que dice acá, pagos múltiples, documentos por pagar, caja chica. Es decir, aquí yo voy a justificar mi caja chica, ¿verdad? Entonces le voy a decir, voy a ingresar a esta opción donde me pregunta parámetros. ¿Qué tipo de gasto, qué tipo de transacción yo voy a manejar? Bueno, le tengo que decir todos los tipos de transacciones. ¿Por qué? Porque se dan diversas situaciones y son diferentes tipos de gastos dependiendo de las facturas que yo tenga, ¿verdad? Entonces le pongo todos los tipos de transacciones, todos los proveedores, de qué fecha a qué fecha yo voy a hacer mi justificación de la caja, cuál es el tipo de caja, cuál es la caja que yo voy a escoger. Puedo escoger aquí caja chica administración, caja chica general, qué sé yo, ¿no? ¿Verdad? Yo escojo aquí mi caja, le pongo la fecha que voy a justificar mi caja y presiono Enter. Aquí me va a aparecer absolutamente todas las facturas, vales de caja y todo documento que yo he ingresado en estas opciones de acá. Porque obviamente para justificar una caja chica o pagar una factura o un gasto tengo que ingresarlo, ¿verdad? Inclusive para que se vaya al anexo. Aquí me aparecen todas las facturas. Sí, ahorita solo me aparecen las dos que ingresé, porque le puse como rango de fecha estas dos. Voy a variar aquí la fecha para ver cómo me aparece. Ahí me aparecen más. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer aquí yo? Le voy a decir a mi sistema que para justificar mi caja chica yo solamente voy a utilizar esta factura, esta que es de caja chica y digamos que sea esta también, ¿verdad? Entonces al escoger estas tres facturas o todas las facturas que yo tenga por escoger, ¿no? Eso ya depende de cuál sea para caja chica. Simplemente la señalo y pongo generar pago. Me vuelve a preguntar que confirme la caja chica porque puedo tener varias cajas con las que quiero justificar mi pago. Le pongo OK y automáticamente me hace la justificación de la caja chica, me arroja un comprobante de esta forma, indicándome por proveedor las transacciones que estoy justificando, el asiento contable. Si cierro, me aparece otro reporte de lo mismo, pero de hecho de otra forma, donde ya me indica por proveedor cuáles son las facturas o el tipo de documento, ¿verdad? Que es lo mismo, solo que un poquito más detallado, ¿verdad? ¿Ok? De esa manera yo ya justifiqué mi caja chica. Ahora me voy al siguiente paso para cerrar el ciclo, que es la emisión del cheque por la caja chica. Me voy a bancos, transacciones, emisión de cheques. Puede ser que yo emita el cheque o emita una transferencia para la caja chica. A la final es lo mismo, solo lo que cambia es el tipo de movimiento en banco, ¿no? Me voy a cheques, escojo con qué banco, pongo aquí reposición de caja chica al 31 de enero. Como no es un proveedor, simplemente yo pongo aquí un beneficiario, es decir, Carlota Morán, que puede ser la administradora. Solamente pongo el beneficiario y le digo que el cheque va a ser de $300, ¿verdad? Se me crea la mitad del asiento contable y la siguiente cuenta contrapartida yo le tengo que poner la caja. ¿A qué caja chica o a qué caja yo estoy enviando ese valor? Caja chica administración, que debe ser la misma cuenta contable con la que yo justifiqué mi caja chica hace un momento, pues, ¿no? Para que haya una concordancia. Entonces, $300, listo. Grabé, me da el número de transacción, que es el número de asiento, imprimo el cheque. Para hacer la reposición de la caja chica, ¿sí?
yo hago lo de aquí, le ingreso mi cuenta de contrapartida, que sería la misma con la que yo justifico mi caja chica, grabo, me da un número de transacción que es el número de asiento y finalizo. Imprimo el cheque, ok, imprimo mi comprobante de ingreso, ok, y listo. Ahí tengo ya mi reposición, es decir, cargado nuevamente un valor de caja chica para que se lo gaste, se ingrese la factura y se haga la justificación respectiva con la misma cuenta contable de caja chica.